Vamos a conversar de inmediato con nuestro invitado el día de hoy. Agradecemos también a la periodista de la Defensoría Penal Pública, quien nos ha traído un muy buen entrevistado este día. No entrevistado, con quien vamos a conversar. Don Marcelo Pizarro ya lo hemos presentado anteriormente, pero para usted que se viene integrando a nuestra sintonía, él es jefe de estudios de la Defensoría Penal Pública en Temuco, don Marcelo Pizarro, y en la región de la Araucanía, por supuesto. Así es que vamos a iniciar nuestra conversación. Don Marcelo, nuevamente le saludo. Gracias por estar con nosotros. Creo que es un tema bastante relevante, bastante interesante. Y para iniciar nuestra conversación, ¿le parece si explicamos un poco de qué se trata esto de la Defensoría Penal Pública? ¿Quién puede acceder y cómo puedo acceder a la Defensoría? Bueno, ante todo, gracias por la invitación como primera cuestión. Y en segundo lugar, sí, efectivamente la Defensoría Penal Pública es un servicio público, en definitiva, estatal, que lo que hace es prestar defensa penal a aquellas personas a quienes se les imputa un delito y que no tienen abogado particular o abogado de confianza. ¿Cómo no? En palabras más sencillas, una persona que está siendo objeto de una investigación penal porque se ha denunciado que ha cometido un delito, tiene derecho desde los primeros actos que tiene conocimiento y que lo están investigando a contar con un abogado que lo defienda. Y ese abogado es proporcionado por el Estado cuando no cuenta esa persona con un abogado de confianza. Pero no significa que esa persona tenga que ser necesariamente de escasos recursos, sino directamente que no cuente con un abogado de confianza. Esa es la forma que tiene el Estado de satisfacer los derechos de toda persona a ser defendida en la parte penal, por lo menos. De todas maneras. Bueno, aquí hay que hacer una salvedad. Y aquí queda claro, ¿no es cierto?, que la Defensoría Penal Pública se refiere a la, como su nombre lo dice, a la defensa de la persona que está en una situación particular ante algún hecho punible supuestamente de delito, ¿no? Y está por otro lado la Fiscalía, que es la parte acusadora, que es la que se preocupa de investigar el delito en sí, ¿no es cierto?, averiguar si la persona realmente lo ha cometido, y si es que lo ha cometido, ¿no es cierto?, lo va a llevar hasta un juez con las pruebas que corresponden para poder determinar el hecho en sí y que el juez lo declare culpable. Acá es al revés el tema. Se lucha, ¿no es cierto?, por la defensa de la persona, ¿no es cierto?, y se trata de probar su inocencia. Ahora, yo creo que el trabajo de intentar probar la inocencia de una persona que esté encausada, ¿no es cierto?, por un presunto delito, es complejo el trabajo, ¿no? Hay que partir de una frase que uno la ve en las películas, pero que se aplica también acá. Claro. Se presume inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Y lo dice la reforma también, la presunción de inocencia. Exactamente. ¿Y qué quiere decir eso? Que quien tiene que probar que la persona es culpable es el Ministerio Público, es la Fiscalía. Por supuesto. En nuestro caso, nosotros podemos tener dos tipos de actitudes. Una actitud de no presentar ninguna prueba, esperar que la Fiscalía presente toda la prueba necesaria, y si esa prueba es débil, la persona será declarada inocente, y si es una prueba fuerte puede llegar a una condena. Y la otra opción que existe, y que también se da mucho en los casos, es que efectivamente la defensa o el defensor penal público a través de la defensoría genera prueba de descargo que tiene por objeto de alguna forma destruir la prueba del Ministerio Público o contrarrestarla. Lo que tiene especial relevancia porque muchas veces hay distintas versiones de los hechos y la prueba que la defensa aporta sirve también para respaldar esta presunción de inocencia y para que se tome la decisión correcta. Pero lo central es que es el Ministerio Público el que tiene que acreditar que la persona es culpable. Correcto. Eso es el punto fuerte. Sí, de todas maneras. Ustedes están en la contraparte del Ministerio Público. Exactamente. En el fondo es eso, ¿no? Así es. Bueno, contarles así a muy grosso modo, el reciente fin de semana hubo un taller para periodistas y comunicadores en la Defensoría Penal Pública. Y la verdad de las cosas fue bastante productivo porque quienes trabajamos en medios de comunicación pudimos entender la lógica
y la lógica jurídica, más allá de la lógica en sí. Es una lógica jurídica, ¿no es cierto?, que está escrita en papel y en piedra, ¿por qué no decirlo, ¿no es cierto? Porque hay ciertos aspectos que se deben cumplir para poder determinar una u otra situación. Y vimos algunos ejemplos bastante interesantes en varias materias, pasando por muchos casos, donde se nos pudo comprobar, ¿no es cierto?, de que realmente en algunos casos puntuales que para la sociedad en general hacemos un juicio público y en eso nos vamos a agregar como comunicadores porque, a ver, primero que todo termina la idea. El juicio público, ¿no es cierto?, cuando no se ha investigado y esa persona con el juicio público ya queda tildada como culpable de... Pero cuando se prueba en el tribunal lo contrario, esa persona realmente estuvo ahí pero no participó ni cometió el hecho, ¿qué pasa con el juicio público? ¿Cómo lo revertimos? Y muchas personas se van de querella contra los medios de comunicación que en algún momento, ¿no es cierto?, manifestaron la culpabilidad, y no hablo nunca de una presunción. Yo creo que ahí está la clave. Los medios de comunicación tenemos, antes de que pase una persona por el tribunal y se conozca un hecho punible de delito, tenemos que hablar de la presunción de inocencia o la presunción de participación de aquella persona. Es decir, XXX, ¿no es cierto?, está acusado de tal, por su presunta participación en. ¿Por ahí va el tema o no? A ver, efectivamente es un hecho cierto lo que usted señala. La prensa tiene especial influencia en, no sé si la toma de las decisiones de los tribunales y ni tampoco cómo se resuelve el asunto, pero sí tiene... No debería, de todas, perdón que le interrumpa, sí, pero no debería, ¿no? No debería, por cierto, sí. Pero sí obviamente tiene incidencia en el rol, tiene un rol social relevante, tiene incidencia en cómo la sociedad construye una posición respecto a una persona específica. Entonces la responsabilidad, como en toda profesión, es sumamente relevante. Y es por eso que si nosotros tenemos un sistema que parte de la base de que la persona debe ser tratada como inocente, se presume inocente, la idea no es culparlo inmediatamente cuando en realidad el proceso recién está iniciando. Sin perjuicio de que la Fiscalía aportará los antecedentes necesarios, la defensa hará lo suyo. Y eso es sumamente relevante porque finalmente, como muy bien dice usted, cuando se toma una decisión de absolución o que declara la inocencia finalmente de una persona que ya de manera previa está ya previamente culpado por un juicio público, es complejo para esa persona. Es complejo porque no creo que haya una respuesta única respecto a cómo esa persona puede limpiar su nombre en este estricto rigor para poder integrarse nuevamente a la sociedad sin ser estigmatizado. Entonces eso muchas veces se ha dado, la sociedad muchas veces no está de acuerdo con la decisión de los tribunales y finalmente se genera este juicio público respecto a las decisiones y afecta finalmente a la persona que está siendo imputada, porque hay que tener en consideración que cualquiera de nosotros puede ser imputado por cualquier hecho. Nadie está libre. Exactamente, y desde hechos tan básicos o tan pequeños hasta hechos muy graves. Sí, y todos tenemos derecho a llevar ese juicio, que es una presión para cualquier persona estar sujeto a un proceso penal. Yo creo que cualquiera de nosotros sufriría una ansiedad o angustia muy grande estar sujeto a un proceso penal, porque lo que uno arriesga son penas de cárcel. Y le sumamos este juicio público que usted señala con anterioridad, también genera una tremenda presión en las personas. Entonces, a través de el trabajo y el ejercicio de la profesión con responsabilidad, como la mayoría de los medios probablemente lo realiza, se logra que esto no pase. De todas maneras, yo no sé si mi colega está pendiente allá. Alejandro, por favor. Entiendo que estamos saliendo también por Facebook Live. Usted nos escucha por la radio, pero nos ve por Facebook. Así es que, para claridad de todo esto, estamos conversando con Marcelo Pizarro. Él es jefe de estudios de la Defensoría Penal Pública, estimados auditores. Y ha quedado sentado ya, y esto es así, porque la reforma procesal penal que proviene del año 90 y... Inicia el 16 de diciembre del 2000 a través de los programas de defensa. Del 2000, ¿no?
donde recuerdo siempre esto yo porque la 9ª región junto a la 4ª región de Coquimbo fuimos regiones piloto de la reforma procesal penal. Y la reforma procesal penal, si pudiéramos hablar de la capítulo 1 de la reforma, es de que habla de la presunción de inocencia mientras no se pruebe lo contrario. Es decir, aquí una persona va a ser culpable si las pruebas indican de que esa persona tuvo tal o cual participación de un hecho punible de delito, ¿verdad? Exacto. Por ahí queda un poquito la claridad. Le voy a presentar una postura como comunicador frente al juicio público de una persona o institución, porque también se puede dar con instituciones. Si en algún momento Claudio Mella comete un error al hablar de un hecho que va a pasar a tribunales o que está en tribunales y digo XXX, hoy día en la fiscalía, ¿no es cierto?, en el tribunal tal, se va a ver el caso de XXX por el delito de. Cuando ya digo por el delito de, estoy haciendo el juicio público directamente. Pero si yo digo en el tribunal tanto XXX, se va a ver la situación particular por el presunto delito del que está siendo inculpado. Se mejora en algo eso, y después de aquello, después del juicio público, yo le doy la oportunidad a esa persona, si cometí el error de haberlo anunciado como acusado ya, antes de que pasara por el tribunal, le doy micrófono y que venga a conversar conmigo, y aclaramos la situación y le pedimos las disculpas pertinentes públicamente, que debería ser, yo creo. El lenguaje es muy relevante, el cómo se comunica y así como el interlocutor entiende lo que se está diciendo. Y en ese sentido hay ciertas palabras que están en el código que son técnicamente correctas para poder referirse a etapas del proceso. Entonces el primer acto que existe, por ejemplo, es que el Ministerio Público lo que hace en una audiencia es comunicarle a una persona que lo está investigando respecto de la participación que tendría en determinados hechos. Entonces, en un primer lugar y en una primera etapa, lo que nace en el proceso penal es la investigación previa que realiza el Ministerio Público. Correcto. Y eso es importante porque es distinto a acusar a una persona. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando el Ministerio Público juntó todas las pruebas que él estimó necesario, ahí toma la decisión de acusar a la persona. Y ahí en esa oportunidad le pide una pena de cárcel y después viene el juicio final, o sea, el juicio en definitiva donde se toma la decisión de absolverlo o condenarlo. Entonces, ¿cómo sería técnicamente correcto? Es difícil encontrar las palabras necesarias porque todas las personas tenemos distintas formas de entender las cosas, pero buscar un parámetro objetivo es que efectivamente XXX está citado hoy día a una audiencia en donde se le va a señalar por parte del Ministerio Público que lo están investigando por haber participado presuntamente, quizás, en un delito de robo, por ejemplo. Ya siempre tenemos que utilizar la palabra presunción. Lo que pasa es que hay una forma de entenderlo cuando nosotros queremos decir por el presunto delito, no es lo mismo que el presunto culpable. No, claro. Uno puede usar la palabra presunto no, pero en la medida que siempre se entienda que en el fondo se está dirigiendo hacia ratificar la presunción de inocencia. Por supuesto. ¿Ya? El presunto delito es otra cosa. Ahora, cuando usted me plantea que una de las opciones que existirían es que la persona venga y pueda ser entrevistada si se cometió este error y en definitiva ella puede dar su versión de los hechos, también es un punto que no es menor ver cuándo sucedería eso. Claro. Porque si esto se realiza dentro del proceso y estando pendiente de la investigación, difícilmente un abogado defensor le va a estar de acuerdo con esa entrevista, porque hay algo que se llama derecho a guardar silencio. Correcto. Y eso implica que todos tenemos derecho a Bueno, no esa decir es una nada. parte importante, Esa es una parte importante, porque muchos jueces incluso prohíben la presencia de medios de comunicación en la audiencia. Y eso es para proteger justamente la dignidad de la persona hasta que no se pruebe lo contrario, entiendo yo. Hay distinto, la publicidad en este sistema es la regla general y es una garantía dentro del proceso. Sin embargo, hay ciertos casos donde esta publicidad tiene que ceder, sea porque probablemente hay un juicio
público previo muy fuerte respecto a la persona o el hecho mismo. El hecho es tan grave que en definitiva la persona se solicita que no sea individualizada, sino solo con iniciales, que efectivamente la prensa no ingrese, etcétera. Pero habitualmente los tribunales lo que tienden a hacer es a adoptar ciertas medidas que no son tan invasivas como el prohibir el ingreso de la prensa. Al día de hoy, considerando que todavía la mayoría de las audiencias se realiza por Zoom o de manera telemática, lo que uno puede apreciar es que hay menos prensa ingresando a las salas. Claro. Pero existe normativa también y regulación de que no habría inconveniente que pudiesen ingresar. Correcto. Entonces, en resumen, estas medidas que se adoptan, que restringen el derecho de acceso a la prensa, a la información en el caso concreto o en vivo, están dadas por situaciones muy específicas y muy graves. Correcto. Interesante poder ir conociendo esto. La idea, estimados auditores, es que todos podamos entender, a ver, por una parte, jurídicamente, ¿no es cierto?, la dedicación a la cual ustedes están llamados como defensores penales públicos, y queda claro que toda persona tiene derecho a solicitar la defensoría por parte de ustedes. Toda persona del país tiene derecho a acudir a la Defensoría Penal Pública para ser representada por esta, en la medida que no tenga un abogado particular en la causa. Porque ahí está la incompatibilidad. Nosotros no operamos, no trabajamos en conjunto, ni vamos de la mano con un abogado particular al mismo tiempo. Perfecto. Esa persona tiene que tomar una decisión, o se queda con la defensa pública o toma un abogado particular. Correcto. Que eso no significa que si tiene un abogado particular y a lo mejor está disconforme con su defensa, sí puede recurrir a la defensoría para ser en cualquier momento representada por un defensor penal público. Pero quitándole la representatividad al particular. Exactamente, no se opera en conjunto. Correcto. Mire qué interesante. Interesante, ¿por qué lo digo? Primero, no tiene costo. La regla general es que la defensa es gratuita. Sin embargo, como puede acceder cualquier persona sin hacer distinción respecto a los ingresos, la mayoría de las personas que son representadas por la Defensoría no pagan ningún arancel. Hay un arancel anualmente que se fija, que hay una suerte de copago, depende de la cantidad de dinero que la persona gane, tiene que copagar una parte, un porcentaje. Ahora, ese pago, y esto es muy relevante dejarlo en claro, no lo reciben los abogados, no lo cobra la Defensoría. Ese pago lo requiere la Tesorería General de la República. Así que ningún abogado defensor penal público podría cobrarle a alguien, porque eso ya pasa a ser un delito y una falta grave a la probidad. De todas maneras. Mira qué interesante. O sea, eso la persona lo paga directo a la Tesorería General de la República. Sí, opera de la siguiente manera. Considerando que nosotros tenemos una vinculación con las fichas que el Estado establece para los efectos de determinar los montos eventuales que una persona percibe o gana, se fija automáticamente, se dice, mira, esta persona ya se dijo que era funcionario público, por ejemplo, y que era, no sé, arquitecto, y automáticamente el sistema arroja si tiene ingresos y debe copagar un 30% o un 100%. Luego, la Defensoría anualmente fija una tabla de precios. Y cada precio cambia de acuerdo a la dificultad o el avance del proceso. Por ejemplo, un juicio oral, cuando ya se pasó por todas las etapas del proceso, puede costar 3 millones de pesos, por ejemplo, pero habitualmente la mayoría de las personas no van a pagar, pero aquel que tiene los ingresos más altos tendrá que pagar un porcentaje. Entonces, después de los 3 millones. De los 3 millones, o los 3 millones si tiene el 100% cumple con el deber de pagar el 100%. Correcto. Y eso está fuera de las costas del juicio. Las costas son otra cosa. Eso es el cobro que el Estado hace para aquel que puede pagar. Correcto. Entonces, después que se fija este monto, la Defensoría Regional, a través de nuestro defensor regional, dicta una resolución que dice, mire, usted tiene que pagar esto. Se le notifica a la persona, y la persona puede no estar de acuerdo y puede pedir que se le rebaje el monto. El defensor regional puede decir, rebajo o lo mantengo. Y después de eso se va también a la tesorería y viene el proceso de cobro eventualmente de esa deuda respecto del Estado. Qué interesante poder dejar clara este tipo de situaciones porque, a ver, ante cualquier situación y con el respeto de la profesión de abogado, el ciudadano siempre tiene ese resquemor, ¿no es cierto?, de cuánto me va a costar esto. ¿Verdad que sí?
y obviamente, y sobre todo actualmente ante las situaciones particulares que estamos viviendo como país y en el mundo en general. Por lo tanto, clarificar esto obviamente es interesante, es importante para cada uno de los auditores que hoy día están en sintonía. De todas maneras, estimados auditores, estamos en conversaciones con la periodista de la Defensoría Penal Pública para ver si todos los jueves podemos tener indistintamente a los abogados de la Defensoría Penal Pública e ir clarificando situaciones particulares, ¿no? Porque lamentablemente usted se da cuenta, mire la hora que es, son las 10:27. Se nos va pero rapidísimo el tiempo. Si yo no sé, esta pieza tiene un problema con el reloj, el locutorio. Pero bueno, el próximo jueves estaremos conversando de otros temas. Sí, ya está definido. Perfecto, muy bien. El próximo jueves, si Dios quiere, tendremos, no sé si en el mismo horario, eso lo vamos a ver también, porque eso va a depender del tiempo que ustedes tengan. De repente pueden estar ocupados en alguna situación particular en el tribunal, por lo tanto uno también tiene que entender eso y ajustaremos los horarios previamente para poder seguir en conversaciones. Pero la idea es poder ir conociendo en este programa Conversando la Mañana de Radio Esperanza cómo funciona, más allá de la lógica, sino que la letra de la ley respecto a la defensa de las personas ante un tribunal. Me hubiese gustado preguntarle un tema puntual que incluso lo conversamos internamente, pero la hora ya no me alcanzó. ¿Quiere que se lo pregunte? Ya, démonos un relajo. Me voy a dar unos minutos. Un caso puntual que fue bastante bullado hace pocos días atrás. En el portal de Temuco, una persona extranjera se atrevió a tener un conato de palabras primeramente con guardias del portal. Y en algún momento de aquel conato de palabras, extrajo desde sus ropas un arma cortopunzante, que siempre dice un arma blanca, que pudo haber sido roja también o negra. Por eso yo siempre hablo del arma cortopunzante, porque el cuchillo corta y punza. Muy bien. Llegó esta persona, fue detenida, no en el mismo lugar, porque entiendo que fue a la altura de Mont con Prieto Norte. Fue pasado a Fiscalía lo pasa al tribunal, y el tribunal, no sé por qué razón, lo declara, ahí desconozco la figura, pero ¿qué es lo que se concluye finalmente? Firma mensual, prohibición de salir del territorio nacional, ni siquiera regional, nacional, extranjero, de otra nacionalidad. Y esa es lo que el común de la gente, nosotros, que no somos abogados, no entendemos. Porque incluso en el taller hablábamos de si me robo una gallina y el otro que mata a una persona, a mí me tiran 10 años y al que mató a una persona 3 años y un día. ¿De qué estamos hablando? A ver, es interesante la pregunta porque más allá del caso en particular, lo que refleja esta pregunta es una sensibilidad general que existe respecto a cómo opera el sistema de justicia penal. Exactamente. La sensibilidad social. Social, exactamente. Ahora, hay una base, hay que partir de una base muy precisa. Los tribunales siempre van a resolver conforme a las peticiones que haga el Ministerio Público, que hagan los querellantes o que haga la defensa. Por ende, un tribunal, si el fiscal está pidiendo, por ejemplo, arraigo nacional, que es a lo que usted se refiere, es esa prohibición de salir del país, no puede, porque él estima en su fuero interno que el hecho es muy grave, no puede decretar la prisión preventiva. Va a decretar solo lo que le están pidiendo. El arraigo. Por ejemplo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay casos, por ende, el tribunal no tiene la facultad de ir más allá de lo que pide el Ministerio Público, ¿ya? Por ende, no es responsabilidad de los tribunales y nunca ha sido responsabilidad de los tribunales sino del cuando fiscal. Se hace una petición, cuando se hace una petición específica. Los tribunales tienen la obligación de resolver en base a lo que se les solicita. Hay casos donde la fiscalía puede pedir que la persona quede preso mientras dure la causa, y en esos casos sí el tribunal tiene la posibilidad de no dejar a la persona presa. ¿Ya? Básicamente porque la defensa está argumentando que distintas cosas que permiten llevar a la decisión contraria. Entonces, como primera cuestión a tener claro, porque yo creo que esto es muy importante, los tribunales
resuelven en base a lo que se les pide. Y no o sea, pueden ir más allá. Para poder entender un poco esta lógica, el fiscal primero solicita qué es lo que requiere de aquella persona que está, ¿no es cierto?, pasando por un presunto delito. Ok, partamos del día 1. El día 1, esta persona, según usted señala, siguiendo esa misma lógica, amenaza a alguien con un arma blanca. Perfecto. Esa persona es detenida en flagrancia. La flagrancia quiere decir que inmediatamente o en un tiempo muy próximo esa persona es sindicada como el autor del hecho. Sí. Y pasa a detenida, no sé, Carabineros la toma detenida, la lleva a la comisaría y le fue sorprendida in situ en el delito. Exactamente. Y toma la decisión de Carabineros, porque así lo dice la ley, de comunicarla al fiscal. El fiscal tiene varias opciones. En realidad, o lo dejo libre o no lo dejo libre. Y cuando el fiscal toma la decisión de no dejarlo libre, viene esta audiencia, que se llama audiencia para controlar la detención. Y se ve si la detención es legal y se le comunican los cargos. Ahora, lo más relevante es que tenemos muchísimos delitos en nuestra legislación. Y todos los delitos tienen distintas penas. Por ende, yo no puedo pedir que quede alguien preso, o no puedo como defensa aceptar que alguien quede preso si la pena va de 61 días a 540 días y tiene la opción a esa persona que si uno se proyecta a una condena, esa condena la va a cumplir en libertad. Entonces ahí vale la pena preguntarse, como cualquier ser humano en cualquier decisión que toma en su vida, ¿es razonable dejar a una persona presa cuando finalmente, si lo condenan, va a quedar en libertad? No es razonable. Desde esa perspectiva, sí, aunque socialmente el hecho se vea repudiable, la pena es baja, 61 a 540 días, y una persona que no tiene condena, ese es el punto, ¿se fija? Le voy a hacer la pregunta y quiero solo la respuesta, donde me tengo que retirar de esta conversación. ¿Es una persona un peligro para la sociedad cuando toma un arma y amenaza a otra, cualquiera sea esta? La respuesta es: ¿cuán peligroso se puede entender que esa persona es para la sociedad? Porque más allá del hecho, el ámbito de peligrosidad es amplio. Puede ser peligroso. Próxima conversación, ese abanico de responsabilidad penal lo vamos a conversar, para conocerlo y poder entender esta lógica, porque una situación es lo que uno piense dentro de su ignorancia y otra es lo que se dé realmente. ¿Qué quiere que le diga, don Marcelo? Yo quedo muy agradecido, anonadado también, porque estas cosas son importantes. La comunidad siempre hace juicios. ¿Ah? Todos estamos llanos a, no, pero ven al tribunal lo que hizo, como ese abogado. Y resulta que la legislación dice que así tiene que ser. Muy bien, pues. Don Marcelo Pizarro, jefe de estudios de la Defensoría Penal Pública, ha estado en el día de hoy con nosotros, cosa que agradezco en nombre de ustedes, estimados auditores, estimadas auditoras, mucho. Le agradezco que esté muy bien. Muchas gracias.